Hola a todos, y bienvenidos a mi canal. Estoy emocionado de compartir contigo 5 curiosidades interesantes sobre pájaros que puede que no conocías. Comencemos. Como primer dato curioso, ¿sabías que algunos pájaros tienen la capacidad de dormir mientras vuelan? Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo duermen las aves que vuelan durante días o incluso meses sin detenerse ni un segundo? Esto se debe a que tienen la capacidad de cerrar un ojo y dormir solo la mitad de su cerebro, mientras la otra mitad se mantiene alerta para controlar el vuelo. Los pájaros más comunes que hacen esto son los vencejos, que de hecho algunos pájaros de esta especie se pueden pasar al menos 10 meses volando, según estudios. A esta forma de dormir se le llama sueño unihemisférico de ondas lentas, porque en un electroencefalograma se observa un conjunto de ondas de baja frecuencia. Cuando el sol se va, los vencejos ascienden a altitudes superiores a los 2000 metros, el aleteo se vuelve más lento, pasando de 10 movimientos por segundo a unos 7 movimientos, y por lo tanto su velocidad de vuelo disminuye. Esta es una habilidad muy impresionante. Otra curiosidad interesante es que los pájaros tienen una visión muy aguda. Los pájaros pueden ver colores que son invisibles para los humanos y pueden detectar objetos en movimiento a largas distancias. Poseen células y estructuras extras, lo que les proporciona una visión más nítida. La visión es el más importante de los sentidos de las aves, dado que es esencial para un vuelo seguro. El ojo de las aves se parece al de los reptiles actuales, pero tiene un mejor posicionamiento de los lentes. Tienen la habilidad de percibir no solo la luz en el espectro visible, sino también en el ultravioleta, y otras adaptaciones permiten la detección de luz polarizada. Las aves tienen proporcionalmente más receptores de luz en la retina que los mamíferos, y más conexiones nerviosas entre los fotorreceptores y el cerebro. Debido a este posicionamiento ocular de las aves, encontramos dos tipos de visión monocular y visión binocular. La diferencia entre estas dos es que, la visión monocular, se da en las aves que tienen los ojos en posición lateral, se denomina monocular porque los ojos enfocan por separado, mientras que las aves con visión binocular pueden enfocar de mejor manera con ambos ojos y calcular la profundidad, debido a que tienen sus globos oculares situados de manera frontal. Si quieres saber cuál es el pájaro más veloz del mundo, que puede volar con una velocidad superior a un coche de Fórmula 1, puedes ver el vídeo 5 animales extraordinarios que debes saber sobre ellos, solo con pulsar en la tarjeta de más arriba, o en el link de la descripción. ¿Sabías que los pájaros tienen un sistema de navegación interno que les permite orientarse en el espacio? Este sistema se llama magnetorrecepción, y les permite detectar el campo magnético de la Tierra para saber en qué dirección volar. Las aves cuentan con brújulas magnéticas que les suministran información acerca del rumbo que siguen y el hemisferio en el que se encuentran. Han desarrollado este sistema de navegación eficiente, debido a la necesidad de realizar vuelos de largo recorrido. Como os he dicho antes, hay varios pájaros que pueden volar varios meses antes de llegar a una destinación. Según estudios, los pájaros pueden hacer uso de todas estas habilidades que tienen, como vista, oído o magnetorrecepción y establecer prioridades, en función de las circunstancias, para procesar los datos que les proporcionan. Otra curiosidad interesante es que los pájaros tienen un sentido del oído muy agudo. Estos pueden escuchar sonidos que son inaudibles para los humanos y pueden detectar la dirección de los sonidos con mucha precisión. El oído es uno de los sentidos más desarrollados en las aves, especialmente en las rapaces de hábitos nocturnos, como búhos y lechuzas, gracias a su gran capacidad auditiva localizan y capturan en la oscuridad a sus presas. Por estas razones, el oído y la vista de los pájaros es muy importante para la alimentación y sobrevivencia de las mismas. El mejor ejemplo de pájaro con gran capacidad auditiva es el búho, que gracias a sus agujeros verticales en las orejas, le permite ubicar la posición de los sonidos. Los búhos se caracterizan también por tener especial cuidado al no hacer ni el más mínimo ruido al intentar agarrar su presa. Por ser aves nocturnas tienen muy desarrollada su parte visual y auditiva. Finalmente, ¿sabías que los pájaros tienen un sistema de comunicación muy sofisticado? Pueden comunicarse entre sí mediante diferentes sonidos y gestos, y algunos pájaros incluso pueden imitar el habla humana. La comunicación entre las aves es variable y puede implicar señales visuales, llamadas y cantos.
Algunas emiten gran diversidad de sonidos, y destacan por su inteligencia, y por la capacidad de transmisión cultural de conocimientos a nuevas generaciones. La comunicación visual en las aves incluye exhibiciones rituales, que se conforman de acciones habituales como acicalarse las plumas, picotazos y otros. Las vocalizaciones de las aves, es decir, sus cantos y reclamos, ocurren en la siringe y son el principal medio que usan para comunicarse mediante el sonido. Esta comunicación puede ser muy compleja, algunas especies pueden usar los dos lados de la siringe independientemente, y logran así producir simultáneamente dos sonidos. ¿Cuántas de estas curiosidades te las sabías? Deja un comentario con tu respuesta, o alguna curiosidad que quieras compartir con nosotros. Espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre 5 curiosidades interesantes sobre pájaros. Si te gustó el vídeo, puedes suscribirte a mi canal y así pertenecer a nuestra comunidad de personas curiosas. También te dejaré una lista de reproducción en la pantalla y en la descripción, en caso de que quieras ver más vídeos como este. Hasta la próxima, cuídate mucho.